Ok, listo. Bueno, iniciamos la grabación de la clase de hoy, 3 de junio ya de 2021. Por favor, activamos cámaras para registrar asistencias, si son tan amables. Son todos, profe. Perdón, no te escuché, José Alfredo. Aunque un momento, profe, para Sí, activarlo. perfecto, muy bien. Ok, buenos días de nuevo. Daniel, estamos igual, ¿verdad? Con el mismo asuntito por ahí, ¿todo en orden? Ahí te veo ya. Perfecto. Muy bien. Y me queda, vamos a ver, alguien más que tenga algún problemita que por favor lo reporte. Ok, Valentina, sí, perfecto, ahí te escuché ahora. Muy bien. Bueno, chicos, muy buenos días. Creo que ya estamos con el registro respectivo. Espero que esté muy bien. Vamos a iniciar con la clase de hoy que tiene que ver con un tema muy importante sobre el tema de mapeo de actores, ¿verdad? Que es, o de análisis de actores, que es muy importante para efectos eh, del trabajo y demás aspectos que ustedes tienen que hacer, ¿ok? Muy bien. Entonces, déjenme un segundito y ya comparto por acá la pantalla. Ok. Listo, estamos con la pantalla de herramientas para el análisis de actores, ¿cierto? ¿Alguien que me lo confirme? Sí, profe. Listo, gracias, Laura. Bien, pues entonces, este tema es fundamental y tiene mucho que ver con la lectura de pozo, ¿verdad? Que es la lectura que está colgada en mediación virtual para efectos de acompañar el tema de hoy. Entonces, ustedes vieron ahí que viene una definición de actores sociales. Yo quiero saber si hay alguna duda con respecto a eso, ¿verdad? Pero vamos a decir sencillamente que son todos aquellos personas, individuos, ¿verdad? Que tienen algo y tienen algún tipo de interés o representan algún tipo de interés, ¿verdad? Ya habíamos hablado de que todo actor tiene un interés. Entonces, dicho de otra manera, cualquiera que tenga intereses para lograr ciertos objetivos es un potencial actor del tema que estemos tratando. ¿Y eso por qué? Porque quien hoy no es un actor claramente identificado puede serlo mañana. Pero adicionalmente otra cosa muy importante, y es que tal vez hoy yo no tenga un interés particular en algo, pero eso no quiere decir que el día de mañana sí lo pueda tener, ¿verdad? Y eso puede ser por aspectos tan sencillos como porque tengo una nueva función, tenga un nuevo trabajo, un nuevo empleo, eh, tenga cambios en mis condiciones sociales. Probablemente si soy soltero, no tengo hijos, el tema quizá, digamos, de la lactancia materna no tenga ningún interés para mí. ¿Ah? Pero en el momento en que me convierta en papá o en mamá, puede que eso cambie para mí, ¿verdad? Y entonces mis intereses van a variar. Entonces, hay circunstancias, hay coyunturas, hay contextos que pueden cambiar mis intereses. Hay personas que llegan a la vida de uno y que le cambian intereses. Y no me refiero necesariamente a una pareja o a un hijo, que también los cambia o los complementa, ¿verdad? Pero sí también me refiero a personas que uno conoce, un compañero de trabajo, una jefatura, un compañero de la universidad, un profesor, eh,
algo que despierta en mí ciertos intereses y que por tanto yo me podría convertir en un potencial actor sobre ese tema en particular. Por ejemplo, alguien que tenga una visión de mundo donde el tema ambiental no es relevante, pero que tuvo una profesora, por ejemplo, de generales, que le entusiasmó mucho con el tema ecológico, ambiental, desarrollo sostenible, lo que sea, y ahora usted es un activista en el tema porque le movió terriblemente, se identificó con ese tema y ahora es usted un actor que le interesa esos asuntos, ¿verdad? Pero fíjense que también por el hecho de que uno estudie cierta carrera, también se le despiertan otros intereses. Así que ustedes no están ajenos a eso, ¿verdad? No están ajenos a eso, sino que son potenciales actores de muchos temas y ya podrían serlo inclusive, ¿verdad? En sus comunidades, por ciertos elementos, ciertos temas, en la misma universidad, por el tema con la escuela, con la asociación de estudiantes, etcétera. Ya ustedes son sujetos de interés, es decir, que ustedes representan algunos intereses y por tanto pueden convertirse o son ya actores de determinado proceso social. Y todo esto tiene que ver con esos intereses que representan o que están en ustedes como individuos, como personas, como grupos también. Y esto tiene mucho que ver en cuanto al giro que se da para efectos de una organización, ¿verdad? Entonces, dicho de esa manera, tenemos acá que a nivel de organización, uno tiene que ver mucho con todos, todos estos que ustedes ven aquí, a nivel de empleados, clientes, sindicatos, grupos de acción social y política, accionistas, competidores, comunidades, asociaciones, gobiernos, proveedores, medios de comunicación, etcétera. Y puede haber muchos más, ¿verdad? Puede haber muchísimos actores más que estén relacionados con estos temas. Entonces, esto es súper relevante para efectos de saberlos identificar. Y aquí la clave es, ¿quién es actor, profe? ¿Quién? Todo aquel que pueda tener un interés y que esté trabajando para lograr satisfacer ese interés. ¿Ok? Esa es la clave. Y aquí uno puede identificar los que ya son actores y los que podrían ser potenciales, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes puedan determinar no solo quién es actor, sino además cuál es su interés y adicionalmente cuál es el objetivo que está pretendiendo lograr. ¿Ok? Eso es clave para que ustedes puedan hacer su identificación de actores en sus respectivos trabajos y en general en la política pública, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Bueno, entonces, para esto hay una herramienta que se llama mapeo de actores y aquí esto tiene muchísimo que ver con eh, un supuesto de que la realidad social tiene este tipo de actores y de instituciones sociales. Por aquí viene el profesor Juan Carlos que ya está incorporándose. ¿Ok? Y entonces, vean ustedes que todo actor tiene un proceso muy importante de participación a nivel social, a nivel de instituciones, y ya dijimos, ¿verdad?, que estos son redes que pueden ser de distintos actores, de grupos, de personas, ¿verdad?, inclusive de clases, eh, de cámaras, de empresas, etcétera. Y además, esto con el paso del tiempo va asentándose. Este tipo de actores van encontrando que hay otros actores con los mismos intereses. Y se logran encontrar y se juntan y entonces generan vínculos, generan procesos comunes y cada cual va, cuando logran congeniar, ¿verdad? Esos intereses van fortaleciéndose, van generando redes, van generando canales de comunicación, estrategias y aspectos de movilización, presencia en los medios, comunicación hacia las entidades de poder, llámese instituciones, líderes políticos, ¿verdad? Diputados, piden audiencias, etcétera, etcétera. Entonces, cada cual dentro de este grupo de intereses va asumiendo un papel que lo convierte precisamente en un actor, ¿verdad? Este,
Y además, aquí es muy clave lo siguiente. Hay un error muy común en el que se cae, ya sea como analista de estos procesos o bien desde la función pública, y es que pretendemos creer que los actores que persiguen un mismo interés son todos iguales, y no, ¿verdad? Eso es un grave error. Usted puede, por ejemplo, hablar de los empresarios. Bueno, entre los empresarios hay miles de intereses. Para algunos será temas tributarios, para otros será temas de competitividad, para otros será temas de trámites, para otros será temas de obligaciones patronales con la caja, para otros será temas de carreteras, en fin, eso va a depender muchísimo de la visión que tenga cada uno de estos grupos y cada uno de sus intereses. Entonces, es un grave error meter a todos en el mismo saco, ¿verdad? Eso es un gran problema. Y es importante que ustedes, por ejemplo, para el tema del trabajo, vayan ya conformando todo el tema de los posibles actores, los posibles intereses, ¿verdad? Cuáles son sus objetivos, qué actividades desarrollan. Todo eso es importante para efectos de irlo registrando. Hago una pausa aquí para saludar al profesor, don Juan Carlos, ¿cómo me le va? Creo que no me escuché, de tener algún problemita por ahí. Bueno, listo. Entonces, esto es muy importante que lo logren identificar, que lo logren plasmar para el tema de su mapeo de actores, ¿verdad? Estas son algunas claves que les estamos dando para efectos de esta materia en particular. Y como les dije al inicio, estos actores pueden variar con respecto al paso del tiempo, con respecto al contexto que haya. Algunos actores están hoy, otros pueden desaparecer después, puede resurgir de nuevo, ¿verdad? Y esas voces hay que saberlas identificar en esa justa coyuntura y en ese justo momento para efectos de no dejar por lado algún actor. Y vuelvo a insistir con el tema de no confundirlos, de no meterlos a todos en el mismo saco y de tener claro cuáles son sus intereses. Usted puede tener mapeados sus actores, pero si no sabe cuáles son sus intereses reales, me refiero a los actores a los intereses de los actores, ahí podemos tener un serio problema. Aquí ya están pasando los chatarreros, por si oyen el ruido de fondo, ¿verdad? Aquí también pasan los chatarreros. Bueno, el tema aquí es importante porque tenemos muchos actores, muchos intereses, y como les digo, se van reconvirtiendo, se van transformando, van dejando su huella, van dejando un proceso, y eso es importante dejarlo bien claro. Ok, bueno, continuamos por acá. ¿Cuál es la utilidad de este tema del mapeo de actores? ¿Verdad? Eh, ¿Por qué nos interesa saber cuáles son esos intereses que están ahí, quién los representa, qué objetivos buscan y, muy importante, qué actividades llevan a cabo? Una cosa son las actividades que desarrollan, que suelen ser más visibles, ¿verdad? Una manifestación, una carta, declaraciones en los medios, ¿verdad? Hay actividades, hay manifestaciones de intereses. Y hay que saber leer cuáles son los intereses de sus actores también. Y esto, jóvenes, por lo siguiente, eh, no siempre los actores nos van a revelar sus intereses reales a la comunidad, ¿verdad? Porque de alguna manera, revelar los intereses en algunos casos puede hacer vulnerable la posición de un actor, ¿verdad? Como dice uno, ya sabe uno por dónde le duele. ¿Ah? Entonces, va a depender mucho del proceso en el que estemos, del tema, de la complejidad, de las afectaciones que pueda haber, y eso es muy importante para poder destacar y poder evidenciarlo. ¿Ok? Bueno, muy importante también que este mapeo de actores además nos permite tomar decisiones en la función pública, y además, siendo cualquier actor involucrado en el tema de la gobernanza,
saber con cuáles actores me relaciono, los intereses que tienen, los objetivos, me permite tomar decisiones respecto a mi proceso con respecto a lo que puede pasar en reacción a esos otros actores. Y eso es muy importante saberlo identificar. Es decir, tan valioso es saber cuáles son los intereses de los actores para la función pública como, por ejemplo, para una empresa privada o para una organización de la sociedad civil. Es igual de importante, porque así puede moverse para un lado, para el otro, y una mala lectura de esos intereses, de esos actores, puede terminar generando que termine afectándose también el compromiso o el logro de mis propios intereses, ¿verdad? Bien, eh, es muy importante que ustedes siempre antes de cualquier proceso importante, de cualquier proyecto, de cualquier eh, paso que se vaya a dar relevante en estas materias, tengamos claro este mapeo de actores. Y ya dijimos, esto es muy relevante dado que puede afectarse, eh, puede afectarse nuestro proceso, nuestros intereses, nuestros objetivos y también puede afectarse el de otros actores. Siempre hay que tener muy claro que esto es una herramienta que nos permite negociar, que nos permite generar redes, que nos permite construir alianzas, pero también lo contrario, si no lo sabemos atender adecuadamente, ¿verdad? Si los procesos no están bien identificados, esos intereses, esos objetivos, las redes que hay de intereses, las redes que hay de actores, si no las tenemos mapeadas adecuadamente, vamos a tener entonces menos visión y por tanto menos capacidad para poder resolver esos intereses o bien para poder jugar con esos intereses en el buen sentido de la palabra, de poder negociar o construir redes. Un caso también muy simple. Eh, si yo soy productor de, no sé, de manzanas y estoy teniendo un problema de afectación, de competitividad en el mercado por alguna distorsión que hay, es diferente que yo vaya solo como productor de manzanas a que identifique otros productores de manzanas que estén con el mismo problema o que identifique otros sectores que pueden ser no de manzanas, sino de otros productos que también estén teniendo el mismo problema de comercialización, de acceso a créditos, de alguna normativa en particular, sanitaria, etcétera, que me esté afectando. Entonces, si yo logro identificar esos actores, esos intereses, y veo que podemos coincidir, probablemente nunca haya hablado con ellos, probablemente nunca los he visto antes, no sabía que existían, pero coincidimos en intereses. Y esa coincidencia permite generar entonces alguna serie de contactos, de redes, que me permite generar también alianzas, proyectos en común y además voy a negociar como un bloque de intereses. Entonces voy a lograr no solo satisfacer el mío propio, sino también el de otros con iguales intereses. Y eso le da más fuerza, le da más poder de negociación, ¿verdad? Llegar a atender un solo productor de manzanas es diferente a que sean 15, 20 de diferentes productos, de diferentes zonas, con una misma problemática. Entonces, ya no es como dicen, eh, la calentura de un día, ¿verdad? Sino que ya es un problema sistemático que se está dando, genera alertas y empieza a darse un proceso de búsqueda de soluciones sobre el tema. ¿Ok? Bueno, y por supuesto, ya esto lo hemos hablado, el tema de que esto al permitir negociación, al permitir toma de decisiones, al permitir alianzas, etcétera, pues ayuda a resolver conflictos, ¿verdad? Y entonces, ya sea participando directamente o indirectamente, hay actores que se involucran de lleno, que son los que van, como dicen, de punta de lanza, ¿verdad? Y otros que son seguidores y terminan beneficiando. Es más, hay actores con intereses que se están viendo afectados y terminan beneficiándose aunque no hayan hecho absolutamente nada. Porque hay otros que sí se movieron
porque pues, tuvieron más capacidad, tuvieron más voluntad, tuvieron más organización, tenían más información, etcétera, y terminaron beneficiando a otros, ¿verdad? Eh, claro, buscaron su interés particular, ¿verdad? Agrupado, canalizado, sistematizado, pero terminaron probablemente beneficiando a otros que ni siquiera sabían que estaban afectados por ese tema, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esta participación hay que tenerla clara de que puede ser directa o indirecta, ¿verdad? Entonces, eh, esa participación indirecta es que van a tener alguna afectación producto de esta negociación de intereses y no se tuvo una participación de lleno en el proceso, ¿verdad? Lo que uno esperaría es que los que tuvieron participación directa y se les resuelve sus intereses, pues va a ser en un plano positivo, ¿verdad? Digo, nadie va a ir a buscar satisfacer un interés para que sea en contra de él, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que se plantea una voluntad, un interés, es porque se está buscando algo positivo a favor de alguien, ¿verdad? Porque quiere lograr algo, quiere un objetivo que se supone que es para bien, no para digamos, una automutilación, ¿verdad? Sino que debe ser en procura de sus intereses en buena lid. Pero insisto en eso, que hay actores que tienen una participación indirecta. Y es importante que en la medida de lo posible también los logren identificar. Los más visibles son los directos, ¿verdad? Porque ya les dije, tienen más información, están mejor agrupados, se comunican entre ellos, tienen estrategias visibles de manifestaciones, de movilizaciones, presencia en medios, presencia en redes, y eso los hace visibles, los hace eh, pues directamente exponerse a la luz pública o por lo menos a los ojos de los tomadores de decisión para que sea considerado su interés en particular. Pero es importante entonces también que logren identificar aquellos que podrían verse afectados positiva o negativamente de cara a la resolución de ciertos intereses en particular. Porque hablé de los que se beneficiaban aunque hayan sido pasivos, pero hay otros que cuando se dan ciertas negociaciones terminan siendo también afectados negativamente y ni lo pidieron ni se dieron cuenta, ¿verdad? Este, por ejemplo, cuando hay negociaciones eh, de, qué sé yo, de los productos de la canasta básica, ¿verdad? Entonces, pues todos los productores de los bienes que están en la canasta básica les va a interesar pues que siga estando ahí y habrá otros que les interesaría que estén esos productos ahí en la canasta básica. Bueno, pero eso podría implicar que algunos productos que han sido tradicionales salgan, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya no tienen un alto consumo, ya no son la prioridad de la gente, etcétera. Y entonces los excluyen, ¿verdad? Pero no estaban metidos en el tema porque no estaban buscando entrar dentro de esa canasta básica. Entonces los excluyeron y se dieron cuenta hasta después, ¿verdad? O por ejemplo, lo que sucede con las audiencias en la ARECEP, ¿verdad? Entonces esa audiencia, obviamente los autobuseros son los que siempre van a estar buscando cómo buscar un aumento en la tarifa, pero si los usuarios ni siquiera se hacen presentes, no se manifiestan, no se agrupan, no se informan, etcétera, pues ¿qué va a pasar? Que el pequeño grupito se termina beneficiando y a todos los demás le subieron 10 colones y la gente dice, bueno, 10 colones, pues de ahí ni modo, ¿verdad? Pero terminó siendo afectada esa gente. Entonces sí es importante la identificación de esos que tienen una participación activa y otros que tienen una participación más indirecta, por así decirlo, o más pasiva. ¿Ok? Bueno, ¿alguna reacción hasta el momento o alguna pregunta como para ir aclarándola de una vez o alguna duda que tengan planteada? Profe, yo Eh, sí tenía una pregunta. sí, Sofía, adelante. Profe, ¿las instituciones públicas no son consideradas como actores
por sí mismas, sino como un conjunto de actores que trabajan para bienes similar, o si Ujú. son considerados como actores. Bueno, muy buena pregunta, Sofía. Podrían ser considerados actores cuando son un actor que, que tiene participación directa por la materia de su competencia. Entiéndase, por ejemplo, eh, digamos, en un tema de impuestos. eh, la institución pública ahí, por excelencia para el tema de impuestos, va a ser el Ministerio de Hacienda. Y en particular, dependiendo del impuesto que sea, de la Dirección General de Tributación. Entonces, ahí estamos hablando de actores totalmente activos, directos y con intereses muy claros también. Eh, y hasta con nombres y apellidos en algunos momentos, ¿verdad? Entonces, Sí. ahí usted tiene un actor para una materia muy específica, muy técnica, compleja, eh, y entonces la institución para ese tema en particular se convierte en un actor directo, actor, Ministerio de Hacienda, más concreto, Dirección de Tributación. Y a veces hay que irse más allá, ¿verdad? Cuando hay alguna unidad en particular que ve esos temas. Entonces, Profesor. sí, sí puede ser un actor, eh, y en otros momentos, hola Juan Carlos, ya te doy la palabra, ¿cómo te va? Bien, bien. Y en algunos casos podría ser, digamos, como un conjunto de actores a nivel de la institucionalidad, ¿verdad? Cuando hay, digamos, un tema normativo o el tema de empleo público que es tan amplio que involucra a varias organizaciones, ¿verdad? Y aún así logra uno señalar actores. Es decir, siempre es importante, Sofía, desde el punto de vista de lo público, porque a veces lo vemos como muy etéreo, ¿verdad? Como muy abstracto, pero sí sería muy importante que dependiendo de la materia, usted logre identificar cuáles son la entidad rectora en ese tema, los que tienen participación directa, porque siempre tiene usted que ponerle nombre y apellido en la medida de lo posible a cuáles son esos actores. Lo que es importante es identificar si tiene participación directa o indirecta, ¿verdad? O como le digo, un poco más pasiva en otros temas. Don Juan Carlos, buenos días, Sí. adelante, ¿cómo le va? Bueno, bien, bien, muchas gracias. Primero quiero disculparme con usted, profesor, No se pero preocupe. les tengo que confesar, porque habíamos acordado de que pues, la voz cantante la iba a llevar yo en el curso y no me conecté a tiempo y les voy a comentar por qué. No me conecté a tiempo porque no sé qué me sucedió y pensaba que la sesión era a las 11 de la mañana. Cuando estaba poniendo mis notas en orden, digo, bueno, yo tengo una a la 1, no puede ser a las 11 porque son 2 horas de diferencia. Y ahí fue donde me cayó la peseta y entré entonces con 15 minutos de retraso. Así que disculpas a usted, profesor, por lo que me sucedió. Me imagino que lo puse en apuros y a ustedes, muchachos, por la llegada tardía. Como dicen, al mejor mono se le cae el zapote, ¿verdad? No se preocupe. Sí, bueno, con respecto a la pregunta de Sofía, es correcto lo que dice el profesor. O sea, normalmente cuando estamos en estas materias de gobernanza, inclusive esto es un tema que tiene que ver con políticas públicas, que es el mapeo de, ¿cómo se llama? De actores, sobre todo para el diseño de una política pública. Uno puede cometer el error de pensar de que como estamos trabajando, actuando desde el gobierno, desde el Estado, o sea, podría interpretar de que los actores están, ¿cómo se llama? Son ajenos, o sea, están fuera del ámbito del Estado, están, digámoslo así, en el marco de la sociedad civil. Pero esto no es correcto, como lo subrayaba el profesor. Nosotros podemos ver actores muy activos dentro del mismo Estado. Un ejemplo, además del que subrayaba el profesor, pues, el subrayaba el caso de Hacienda, etcétera, etcétera, pero lo vemos últimamente, y esto está de la mano con un comentario que hizo el profesor, creo que en la última sesión, lo vemos en el Poder Judicial. El Poder Judicial ha tomado una gran relevancia en muchas iniciativas en este y el anterior gobierno que ellos interpretaron que les mantenían efectos. Por ejemplo, en el caso de la ley, de una reciente ley que se la aprobó con respecto a las pensiones del Poder Judicial, fueron actores muy activos que inclusive todo prácticamente el Poder Judicial se tiró a la calle, ¿verdad?
Entonces, ahí como para efectos de, y era un tema que se tenía que aprobar en la Asamblea Legislativa y finalmente es un tema que tiene que ver con división de poderes y que tenía que ver con política pública y gobernanza, porque abarcaba todo el tema de las pensiones, como ustedes estaban viendo, y ahí ustedes los vieron actuar. Ahí en el pasado, sobre todo en el área de ciencias políticas, y esto posiblemente lo recordará el profesor Salas y algunos muchachos que estén en la Escuela de Ciencias Políticas, aunque ya he visto que ha cambiado mucho el programa. Entonces uno estudiaba como partida, como en la fase, digamos, en que el tema no se había estructurado tanto para efectos de estos análisis tan finos, se estudiaba algo que era partidos políticos, grupos de expresión y grupos de interés. Era así como se abordaba el tema. Pero ¿por qué se abordaba de esta forma? Porque en ese momento había una visión muy clara de que los partidos políticos, como estábamos inspirados mucho en los partidos políticos programáticos de origen europeo, entonces los partidos políticos eran los que articulaban este tipo de demandas en términos de los actores. Y cuando digo articular es que el papel de los partidos políticos era básicamente canalizar, articular muchas de estas demandas, y los partidos políticos tenían una estructura que les permitía tener presencia en los actores que existían en ese momento. ¿Qué sucedió ahora? Bueno, primero, como hemos estudiado en el curso, el tema de la gobernanza, el tema de la gobernabilidad nos ha abierto los ojos de que esto es la multitud de actores es mucho más complejo de lo que teníamos. Segundo, pues también desde el punto de vista de políticas públicas, no podemos nosotros diseñar una política pública, o es correcto diseñar una política pública en nuestros proyectos incorporando cuáles son los actores, como ustedes verán más adelante, que están a favor, que están en contra, o son simple y sencillamente neutros. Esto es producto del proceso de evolución, el proceso de maduración que hemos ido teniendo de avance en este tipo de análisis y que nos permiten pues ya ir sistematizando con este tipo de metodologías, y pues, en el caso que estamos leyendo, que es la de Pozo, cómo podemos construir inclusive mapas y podemos inclusive construir matrices que nos permiten este tipo de cosas. Antes esto era muy básico, porque lo que hacíamos es que poníamos en el centro la iniciativa y poníamos a cada lado izquierda y derecha, entonces comenzábamos a mover los actores, cómo se acercaban más, quiénes estaban derecha e izquierda, ¿verdad? Pero esto nos permite tener como una herramienta mucho más finas. Ahora, en segundo, ¿qué es otro elemento importante de rescatar y que ustedes tienen que tener presentes en términos de la evolución del tema de gobernanza y gobernabilidad? O sea, aquí nos estamos ubicando desde el punto de vista conceptual dentro del marco de la nueva gobernanza, donde hay una interdependencia muy fuerte entre los diferentes sujetos que están actuando y están influenciando la toma de decisiones. Ahora, un elemento muy importante de este análisis es también identificar alianzas, como lo subrayaba el profesor, y entonces a uno le parece un poco extraño, por ejemplo, ahora que se retomaron las negociaciones con el Fondo Monetario y específicamente se presentaron dos iniciativas, que es el impuesto global, es así, ¿verdad, profesor? Es el impuesto global, ¿verdad? No es territorial, es impuesto global. Y por otro lado, también se presenta la ley de empleo público y uno ve que cuando se presenta eso en la Asamblea Legislativa como parte del paquete de negociación con Fondo Monetario, por un lado ve uno las cámaras privadas y no por un lado, ve a las cámaras privadas y ve a los sindicatos en un frente común. O sea, y uno dice, bueno, ¿qué toca aquí en este tipo de cosas? Obviamente uno interpreta rápidamente que los sindicatos públicos están, están siendo impactadas por la ley de empleo público, pero por otro lado uno se queda viendo, bueno, pero ellos no defienden, el tema de que hay que, la distribución de la riqueza y el tema de los impuestos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí ven ustedes las alianzas, cómo funcionan este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente, en ese momento uno no podía imaginarse una alianza entre cámaras privadas y sindicatos, pero bueno, ¿cuál es el elemento común entre todos ellos? Obviamente los sindicatos iban a cuestionar mucho el impuesto global. Por otro lado, las cámaras patronales del impuesto global, y por otro lado los sindicatos, el tema de la ley de empleo público. Entonces ahí surge precisamente la alianza, porque a pesar de que uno podría encontrar que no hay un puente en común entre ambos,
sí, ¿cómo se llama? Su efecto, su impacto sobre este tipo de procesos, sobre esta política pública en particular, y se manifiesta en, ¿cómo se llama?, en procesos de gobernabilidad en el cual ellos son capaces de, ¿cómo se llama?, de influenciar la toma de decisiones en conjunto para conseguir en ambos proyectos que tienen intereses, o sea, un intercambio. Usted me da esto, yo te doy esto y ambos ganamos, ¿verdad? Entonces, estos son temas muy bonitos para efectos del análisis y requieren un análisis muy fino y que ustedes van a ver en el mapa más adelante cómo también se van conectando entre ellos. Discúlpenme la extensión, profesor, pero me picaba la lengua cuando hicieron esa pregunta y quería ahondar un poquitito en este tipo de cosas. No, es que el tema da para mucho, efectivamente, ¿verdad? Y además lo decimos así porque además es muy importante de cara a lo que ustedes tienen que hacer. Bien, entonces hay, digámoslo acá, una propuesta metodológica, que es lo que les comentaba el profesor, de cómo podríamos ir pensando en este mapeo de actores. Digamos que hay una primera gran clasificación de esos actores en esos grupos que ustedes ven ahí, ¿verdad? A nivel de instituciones públicas, pero volviendo al tema que nos decía Sofía, y que la pregunta es muy válida porque sí se encuentra uno en algunos análisis que ponen, bueno, instituciones públicas, sí, pero ¿cuáles? ¿Verdad? ¿Cuáles? Y si usted logra todavía irse más allá a dar referencias directas, mucho mejor. Qué sé yo, si está hablando, por ejemplo, retomo el tema de Hacienda, si habla de Hacienda, pues pensemos en cuál dirección de las tantas que tiene Hacienda y todas son muy importantes, ¿verdad? O por ejemplo, del Ministerio de Planificación, cuál dirección en particular, ¿verdad? Eso es importante también decirlo. Eh, a nivel de, digamos, de la caja, eh, bueno, la caja tiene varias gerencias y cada una con funciones muy importantes. Entonces, cuando estemos hablando de la caja, diferenciemos, bueno, no solo la caja, sino cuáles gerencias en particular o cuál dirección, o inclusive uno podría pensar en algún área en particular, ¿verdad? En algunos casos, alguna situación regional inclusive. Entonces, es importante determinar lo más específicamente quién es esa institución pública, ¿verdad? E instituciones privadas igual. Si es uno no dice nada más cámara empresarial o las cámaras empresariales, no, ¿cuál? O son todas, ¿verdad? Sería difícil que fueran todas. Es Entonces, correcto. ¿cuál cámara empresarial? ¿Verdad? Y si hay alguna en particular, ¿cuál? ¿Verdad? Es más, en algunos momentos uno puede encontrar actores públicos y actores privados unipersonales, ¿verdad? Que son los que llevan la batuta en un tema en particular. Y entonces, qué sé yo, por ejemplo, cuando hay ciertas discusiones en la Asamblea Legislativa, eh, uno logra identificar algunos actores que movilizan la opinión pública de cara a ciertos temas y que la prensa se enfoca en ellos. Ellos además manejan la prensa también, dan conferencias por ellos mismos, escriben cosas, publican cosas, entonces se convierte en un actor en sí mismo bajo la figura de su papel como diputado o diputada, pero no están actuando ni como fracción legislativa ni como partido político, sino como personas en sí mismos. Recuerdo, por ejemplo, el caso que eso lo ha hecho muy bien, aparte de las diferencias que yo pueda tener eh, con, con, con el exdiputado Otto Guevara, con quien me tocó inclusive estar discutiendo en una comisión legislativa, pero digamos que en lo personal no tengo nada contra él. Eh, uno puede claramente encontrar, bueno, no más impuestos, entonces uno piensa inmediatamente en Otto Guevara, ¿verdad? Y eso es una habilidad que él ha tenido, de posicionar un mensaje
y de posicionarse él de cara a ese tema, ¿verdad? Y hay otros así que se vuelven como actores personales, aunque están en el aparato público, ¿verdad? Entonces se vuelven actores relevantes. Por ejemplo, en algunos momentos, la figura del defensor o la defensora de los habitantes. No es el caso en este momento, ¿verdad? Figura muy venida menos. Pero en otros momentos, ¿verdad? Uno pensaba en la defensoría y pensaba en una persona en particular, ¿verdad? Y esa persona era la que llevaba la voz cantante en esos temas. Y así, por el estilo, ¿verdad? Ha habido ministros destacadísimos de la presidencia o de algunos ministerios de los más importantes, ¿verdad? Que tiene un papel que por sí mismo, ¿verdad? Está hablando en nombre de la institucionalidad. Sin embargo, lo que le da ese carácter mediático, de fuerza, de movilización, de alzar el estandarte, en mucho pasa por su habilidad personal. Entonces, unipersonalmente, uno puede encontrar, ¿verdad?, que en algunos temas la figura o el actor puede ser el ministro, la ministra, y no el ministerio. ¿Me explico? Entonces hay que saber diferenciar de eso, aunque por eso esa lectura y esos intereses hay que saber mapearlos adecuadamente. Yo le añadiría, profesor, un Adelante. ejemplo, disculpe que le atravese el caballo. Un ejemplo muy interesante de esto que ustedes posiblemente lo tienen, lo habrán visto desde el punto de vista, desde la óptica práctica, es el tema de las cooperativas. Hay diputados que son, usted, o sea, y usted seguro lo vivió en Hacienda, que usted dice, bueno, tengo que hablar con fulano y sutano con respecto al tema de las cooperativas. Entonces, eso es un ejemplo que cae como anillo al dedo en ese sentido. ¿Verdad? Entonces, usted sabe que en la Asamblea Legislativa hay 2 o 3 diputados que son los que manejan todo lo que corresponde a cooperativas y prácticamente son casi como los diputados de las cooperativas, ¿verdad? Efectivamente, y ese papel es muy destacado para algunos diputados en ese y en otros temas, ¿verdad? Lastimosamente algunos ahora destacan hasta por estar jugando Fortnite y otros tipos de jueguitos en medio de las sesiones, ¿verdad? Pero no hablemos de eso hoy. Sí, ahí quería citar un caso con respecto al tema de los actores y este proceso pues es una anécdota. En algún momento me tocó estar en administración pública, ya eso hace bastante tiempo, ¿verdad? Más de los años que uno quisiera. Como dicen, uno no, el tema no son los años, es la distancia, pero bueno. Pero recuerdo, como dicen los mexicanos, con mi ministro, los mexicanos es mi ministro, ¿verdad? Estaban en un proceso en que se estaba negociando un tema de carácter ambiental y era con una transnacional, o sea, eso es un actor, eso es un tema, un actor privado extra, ¿cómo se llama? Extraterritorial, o sea, que tienen mucha influencia. Y resulta que el representante de la empresa transnacional, con la que, o sea, ¿cómo se llama? Que el proyecto tenía que ver con ellos, porque era un proyecto, yo no sé si lo recordarás, pues estabas, como sos un poquitito más joven que yo, entonces seguro estabas ahí más chiquillo, ¿verdad? Pero ¿te acordás el proyecto Stone Forestal allá en la península de Osa, con el tema de la extracción de madera allá? Sí, 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 claro. Claro. Ahí eso es, pues así contándole rápidamente, el país, cuando se retira la empresa bananera de la zona sur, allá por los años 85, 1985, pues échenle números usted, pues una respuesta a una política que se adoptó fue el plantar madera melina, para generar empleo y todo tipo de cosas. Llegó el momento en que eso se iba a cosechar, entonces quien lo iba a cosechar era una gran empresa internacional que se llama Stone Container. Stone Container, que era la empresa, es una empresa que lo que hace es trocea la madera y con eso pues hace todos estos aglomerados, estos paneles aglomerados, ¿verdad? Entonces, pues, se generó toda una discusión porque iban a poner una planta ahí para el proceso y además de eso, bueno, en qué muelle iban a hacer las exportaciones, porque supuestamente el Golfo Dulce es una de las regiones en el mundo de más biodiversidad. Entonces se armó el despelote, como siempre, con esos proyectos, ¿verdad? Y entonces, pues ahí nosotros estábamos en el proceso de negociación, habíamos identificado muy claro con quién teníamos cuáles eran actores muy importantes, y obviamente el actor ahí, ¿cómo se llama? Por antonomasia era Stone Forestal.
Pero resulta que como dice el profesor, había un nombre que era un señor que era el representante de Stone Container en Costa Rica, que era el gerente de la operación aquí en Costa Rica. Ellos habían dividido la operación, o sea, a nivel global, la empresa se llamaba Stone Container, y a nivel local tenían la sociedad anónima, como vos lo sabes que sucede, ¿verdad? Se llama Stone Forestal, que era la que iba a cosechar. Pero resulta que el señor que estaba aquí representando a Stone Forestal, se oponía totalmente a la propuesta como estaba. Y era imposible con este actor, o sea, él como persona, era imposible ya prácticamente establecer el proceso de negociación. Entonces, como dicen los mexicanos, mi ministro, ¿verdad? Dice, no, esto no lo podemos resolver así, vámonos para la casa matriz. Y resultó, y les cuento para que lo tengan como experiencia, que la visión y la opinión total de la casa matriz, estamos hablando de Stone Forestal, era totalmente de apertura en el proceso. Era totalmente de apertura, ¿verdad? Entonces, para que también un ejemplo bonito de cómo juegan este tipo de cosas cuando uno está en estos análisis, ¿verdad? Porque yo nunca entendí por qué el señor este que estaba en Costa Rica se oponía a la propuesta. Bueno, y eso nos costó tiempo en el país, y es o sea, a veces uno tiene bien mapeados los actores, pero no sabe por dónde se encuentra, cómo sea, por dónde salta la liebre, como dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, te dejo con ese ejemplo que quería compartir. Muy valioso, y ahí, claro, es un buen ejemplo de cómo los intereses a veces cuesta identificarlos. Muy bien. Yo recuerdo que los trabajos de general, todavía recuerdo que de los primeros trabajos que hice en generales tenía que ver con eso, inclusive eh, un compañero de No, generales, no me aburra, profesor, que usted estaba en generales en ese tiempo, que ya ¿cómo se llama? sí, La jiba, como dice. pero efectivamente, porque recuerdo bien que tenía un compañero de ese grupo de generales que estudiaba música. Ya hoy él es profesor de música y había sido compañero mío en el colegio también. Ya hoy él dirige una banda en un colegio y toda la cosa. Bueno, el asunto es que él hizo una canción, o compuso una canción que se llamaba El Tractor Amarillo, y tenía que ver mucho con eso, ¿verdad? Entonces, nos sacamos un 10, por cierto, en este trabajo. Bueno, volvemos digamos, al 2021. Ya han pasado algunos años de eso. Bueno, entonces una propuesta inicial es esa, ¿verdad? La de mapear los actores de acuerdo a esa clasificación que está aquí, está sugerida, la pueden tomar, la pueden utilizar. Sofía, usted levantó la mano, adelante. Profe, es que ahorita que el profe hizo ese comentario me surgió una duda. Una persona que sea representante de una institución puede cambiar bueno, puede cambiar el interés de la institución por su interés propio. Pues yo me voy a adelantar, sucede, pasa, se puede ver en la vida real, se puede ver en TNT. Sí, sucede, sucede lastimosamente, Sofía, y se lo pongo así, así tan claro como lo que ahorita vamos a decir, o voy a decir. Vamos a ver, disculpen que recurra tanto a ejemplos de Hacienda, pero Hacienda es un ministerio que es transversal a todo lo que pasa en el país, y además estuve ahí casi 6 años. De hecho, todavía no me desligo porque me siguen buscando para muchas cosas y para quejas de lo que está pasando, ¿verdad? Alguna gente se desahoga conmigo. Eh, Vea que estamos claros en todo el proceso, digamos, de la mejora que debe haber tecnológica en recaudación de impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Eso estamos todos de acuerdo. Lo que, digamos, ese es un interés que uno puede decir, todos estamos de acuerdo, hay que mejorar la recaudación, ¿verdad? El que no esté pagando, que pague, el rico que pague como rico, el pobre que pague como pobre. Eso es, todos estamos de acuerdo. Llevar eso a la práctica es lo complicado. Y aquí voy al ejemplo de lo que usted dice, Sofía. Eh, Eso hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Y hay algunas más caras que otras. Cuando usted, valiéndose de un consenso que existe sobre ese tema de que hay que recaudar más y mejor, lo utiliza supuestamente para recaudar más, pero lo que hace en el proceso es
eh, buscar cómo traer a mercaderes del software para que nos vendan ese paquete a millones de dólares, o a miles, cientos de miles de dólares, pues no se vale, porque ahí entonces usted está convirtiendo un supuesto interés institucional que en el fondo es personal, Es correcto. porque usted está trayendo a ciertas personas que trabajan en ese tema, que tienen negocios en ese tema, y usted hace compatible las cosas. Es decir, cuando usted tiene la posibilidad de ser el creador del rompecabezas, usted hace el rompecabezas a su forma y usted pone las piezas y las acomoda a su manera. Y al final va a parecer que el rompecabezas está muy bonito, que está muy bien armado, eh, pero nadie le va a decir a usted cómo fue que armó ese rompecabezas, a qué recortes le hizo aquí, qué piezas puso por allá, cómo las puso primero, cómo después, si están conectadas o no, etcétera. Y ese es el detalle, ¿verdad? Entonces, uno puede hacer parecer un tema clave de gran interés para todos y hacerlo parecer como que estoy trabajando para eso, pero en el fondo estoy buscando un interés particular, que puede ser de beneficiarme a mí mismo, de beneficiar amigos, de beneficiar sectores, aunque en el discurso estoy hablando en términos muy bonitos, muy prácticos, de lograr algo positivo, pero como les digo, detrás del escenario puede haber muchas cosas. Sí. Y se los digo así tan claro porque mi salida de Hacienda fue precisamente por eso, por no estar de acuerdo en entregar a mercaderes de la tecnología procesos tan importantes y a espaldas de la ciudadanía. Pues Profesor, Juan Carlos, si puedo añadir, vea, eso que dice el profesor es muy, muy valioso. En primer lugar, porque el día de mañana ustedes van a ser, o dentro de poco, van a ser la próxima generación de administradores públicos. Y ustedes, los que trabajen y se desempeñen en el Estado y tengan posiciones tan destacadas como la que tuvo recientemente el profesor, van a vivir muchas de estas cosas. Entonces tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que tener lo que llaman en esta cosa de los actores, y esto es un área muy, muy, muy interesante, porque hay gente que se le presenta con un rostro y en realidad están con otro. Esto que dice el profesor, pues es uno de los ejemplos. Yo voy a sumar otro ejemplo. Cuando me tocó pues estar en la administración pública, nosotros regular, porque a mí me tocó en el Ministerio del Ambiente en aquel momento, entonces nosotros teníamos que ver que todo, o sea, como nosotros éramos un ministerio sectorial, pues tenía que ver con todo el tema de energía y ahí entraba mucho con el tema de la regulación. Había una norma que decía que el ICES nada más podía comprar un porcentaje determinado a los generadores públicos, a los generadores privados. ¿Tú recuerdas eso? Que todavía eso está en discusión y ahora le cerraron las plantas a esta gente y ahora están con otro enredo. Pero bueno, resulta que directa al ministro pues al profesor Salas le habrá sucedido, le desfila por el despacho N cantidad de gente, ¿cómo se llama? Haciendo lobby. Y son actores representantes ya sea de empresas, de grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una de esas, pues llega una persona muy destacada de la política nacional, todo un señor que pues, frente a la opinión pública se presentaba, vamos a usar el término que usan ahora, en lugar de decir, ¿cómo se llama? Progresista. O sea, su discurso era progresista, había sido una persona muy destacada, etcétera, etcétera. Y o sea, llegó junto con su suegro, que era un generador privado, a hacer lobby para incrementar el porcentaje que el ICE compra a los generadores privados. O sea, entonces, ahí usted, o sea, y él lo estaba haciendo directamente, ¿cómo se llama? Y realmente, pues yo recuerdo y tengo esa imagen que a mí me sorprendió, porque yo nunca me imaginé que esta persona, pues, eh, pero bueno, él estaba haciendo uso de su capacidad como personaje público, etcétera, etcétera.
Otro ejemplo que no solo se enmarca a nivel, ¿cómo se llama?, de este tipo de cosas. Y creo que este es un bonito ejercicio para que los muchachos ¿cómo se llama?, conozcan estas anécdotas, profesor. Para que, ¿cómo se llama?, uno desafortunadamente, si a uno le contaran estas cosas cuando están en puestos de estos, pues la inocencia no lo, ¿cómo se llama?, o sea, le puede jugar una mala pasada, ¿verdad? Pero mejor ustedes lo sepan, mejor, cómo es esto. Y esto inclusive funciona a nivel, ¿cómo se llama?, internacional. Les puedo contar que como era el Ministerio del Ambiente y nosotros estábamos manejando toda la política, todo lo que tenía que ver con el tema energético, un día nos llega una carta de una embajada cuyo nombre no me recuerdo, en que le iban a donar al gobierno de Costa Rica una planta generadora de electricidad. Resulta que nosotros no podíamos aceptar la planta. ¿Por qué no podíamos aceptar la planta? Porque era con base en carbón. O sea, era totalmente, ¿cómo se llama?, contrario a la línea que ha tenido el país en general. Un día nos llega el embajador, ¿cómo se llama?, de ese país y nos dice, mire, nosotros le vamos a donar la planta, pero además de eso, pues nosotros le vamos a vender a ustedes el carbón. Obviamente el tipo ahí estaba con dos, ¿cómo se llama? El gobierno X regalaba la planta general y él representaba también los intereses de la empresa que nos iba, a la que el país tenía que comprarle el carbón para garantizar la operación ¿cómo se llama? Entonces estas cosas, estos dobles sombreros, ustedes se los encuentran en todas partes, ¿verdad? Y son cosas que tienen que aprender cuando le lleguen, ¿cómo se llama?, hagan estos mapas de política pública. O recientemente algo que me acaba de contar un amigo que está en Honduras, que me cuenta, ¿cómo se llama?, esta anécdota. Y este muchacho, es un muchacho que tiene que manejar los presupuestos de una agencia, de una agencia del gobierno hondureño. Y entonces están contratando una empresa para que los asesore en temas de cambio organizacional. Encuentran 3 empresas, una de las empresas llega y de una vez de primera entrada el tipo le dice, mire, yo sé cómo es negociar con las empresas en América Latina. Esas son cosas que ustedes dicen. Yo sé que, ¿cuánto tiene usted de presupuesto para esa asesoría? Porque nosotros estamos dispuestos, si usted nos contrata, a darle un porcentaje determinado de esa asesoría, ¿verdad? Me contaba un muchacho joven que está ahí, me dice, Juan Carlos, ¿qué hago? Le digo, simple y sencillamente, mira, a tu presidente no lo votaron por, ¿cómo se llama?, por corrupción, por narcotráfico, pero a vos sí te votarían por eso, porque el mecate se revienta por lo más delgado, y así funcionan esas cosas en la administración pública, y que lo diga el profesor, ¿verdad, profesor? O sea, en esta cosa uno tiene que ver quién está, ¿cómo se llama?, qué juego, qué sombrero juegan la gente. Y esto es un área muy interesante porque uno no sabe qué aguas están corriendo por debajo, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Y sí, Alison, lo que usted dice por ahí en el chat también es cierto. Sí, se amañan concursos, a veces salen concursos y demás de ya con nombres y apellidos. Eso suele suceder. Bueno, ok, lo otro que es importante, decíamos, es la identificación de funciones y roles o papeles de cada actor. Y ahí tenemos que ver temas de presencia y de permanencia, ¿verdad? Y en ese caso, hay algunos que pueden tener funciones nacionales, algunas pueden ser temporales porque es un proyecto en particular o es un tema muy específico, ¿verdad? O si más bien es algo a nivel local y permanente. Entonces, hay que también identificar esas funciones y los papeles de cada actor y a nivel de qué tan presentes o permanentes, ¿verdad? Presentes a nivel, sobre todo, cuando hablamos de nivel territorial, ¿verdad? Espacial, o bien en el caso de la permanencia a nivel de la temporalidad. Y después, en cuanto a análisis de actores, que ahí podamos ver cuáles son las relaciones que hay, qué afinidades, qué conflictos, ¿verdad? Que también hay que saber hacerlo en el sentido de que a veces usted ve lo que quiere ver, ¿verdad? Por ejemplo, las relaciones que se han hecho ahora de ciertas personas con renombre político relacionadas con Pfizer. Bueno, habrá que ver si eso es así o no es así, y de alguna manera poder de alguna manera entonces ver si esos actores
tienen realmente una relación, una afinidad o no. ¿Ok? Bueno, por otro lado, en estas relaciones hay que ver cuáles están a favor, cuáles están indiferentes, etcétera, y además qué tipo de poder tienen, ¿verdad? Algunos van a ser de poder alto, medio o bajo, y es también importante no equivocarnos en la medición de poder de esto. Despreciar o menospreciar el poder de influencia que pueda tener un actor nos puede costar muy caro si no sabemos leer adecuadamente esas relaciones, esas estrategias, esas comunicaciones que hay, esas afinidades, ¿verdad? Eh, Porque eso es digamos, como un canal de lava subterráneo, ¿verdad? Entonces, usted podrá ver tal vez algunas fumarolas, algunos pequeños gases en la superficie, pero lo que hay en el fondo puede ser que hay una explosión de lava en potencia. Entonces, es importantísimo que uno sepa leer cómo está este proceso. Bueno, hay además una matriz que es importante que ustedes conozcan a nivel de mapa de actores, que es importante también que la empiecen a aplicar para sus trabajos. Esta matriz eh, está dividida por niveles de poder, nivel bajo, nivel medio y nivel alto, y además los intereses que hay en el objetivo. Y entonces, aquí encontramos algunos que son a favor, otros indiferentes y otros en contra. Entonces, hay varios escenarios que son estos de acá que pueden darse, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos aquí en el centro, vamos a encontrar a alguien que es de un poder, un nivel de poder medio, ¿verdad? Pero que es indiferente a ese interés en particular, ¿verdad? Y así cada uno de estos escenarios, ¿verdad? ¿Ok? Profesor, no sé si usted tiene algún otro comentario o... Viera que a mí me pica la lengua por lo siguiente, profesor. En Perfecto. algún momento invitamos al que fue, a Rodolfo Pisa, lo invitamos en el proceso electoral a la escuela. Vos estabas muy enredado con tu Ministerio de Hacienda y yo creo que por eso no te llamaron, ¿verdad? Además, eres raro ahí tener un viceministro con Rodolfo Pisa sentado en la mesa, aunque fuera académico, ¿verdad? Pero bueno, después de que Rodolfo Pisa dio la charla, lo invitamos, como hacemos ahí en la escuela, bueno, a compartir con un grupo de profesores, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué les cuento esta anécdota? ¿Y por qué me pica la lengua? Porque cuando estábamos en la mesa comenzamos a conversar sobre varios temas, ¿eh? Parte del tema, de la agenda que él tiene, ¿verdad? Y entonces nos dijo así muy claro, mire, para tal tema yo hablo con fulano tal, para tal otro tema yo hablo con mengano, para tal tema, ¿para qué voy a gastarme yo, ¿cómo se llama?, hablando con toda la gente? Yo sé que con el que tengo que hablar es con fulano, mengano o sutano, ¿verdad? Ahí por eso hace rato me estaba picando la lengua con respecto a actores y con respecto a nombres, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Muy, muy, muy apropiado el ejemplo y también muy desaparecido el señor Pisa en los últimos meses, ¿verdad? Bueno, Ajá. este, vamos a ver, entonces esta matriz es importante que ustedes la hagan porque esto les permite gráficamente darse cuenta cuáles actores tienen un alto poder, un medio poder o un bajo poder, y además el proceso que tienen, si es a favor, si es indiferente y si es en contra. Y van a tener claridad también, por favor, de que esto es una foto para un momento en particular, porque un actor que tenga un poder bajo puede tener poder alto mañana y viceversa, y hoy un actor puede ser indiferente y el día de mañana puede ser totalmente a favor o totalmente en contra. Profe, Sí, una cosa, cuando uno utiliza este gráfico, bueno, esta matriz, La matriz, sí. es como poner el nombre según, digamos, en la casilla, ¿verdad? En los dos casos. Sí, sí, aquí se pone el nombre del actor, ¿verdad? Puntualmente, por dónde puede estar en todo este escenario. Ok. sí. Ahí ¿Ok? quisiera añadir que vea que ustedes lo que están viendo son cuadrantes y eso le va a ayudar a ustedes en función del cuadrante ubicar el actor, ¿verdad? Y rescato la observación del profesor. Estos mapas son muy dinámicos. Estos mapas hay que estar, sobre todo en la elaboración de políticas públicas, pero también para entender momentos en materia de gobernabilidad.
un actor que tiene gran presencia en ese momento y con el que uno tiene que hablar hoy, mañana podría estar totalmente fuera de, ¿cómo se llama?, del escenario. Por eso esto es muy dinámico. Y esto es una cosa que tienen cuando uno mapea en términos generales no solo con, ¿cómo se llama?, para actores, en otro tipo. Los mapas son una fotografía del momento, ¿verdad? Correcto, correcto. Profesor, también este otro que está por acá, que es la matriz de mapa de actores, ¿verdad? Este es otro proceso que también es importante que lo hagan para estos actores, ¿verdad? Tal vez si usted se las puede explicar con detalle, porque me parece que va justo en la línea de lo que usted está diciendo en este momento, ¿verdad? Sí, muchas gracias, profesor. Vuelvo a rescatar. Esto es una herramienta muy importante que nosotros extraemos de lo que es el diseño de políticas públicas a la hora que uno hace un listado de quiénes van a estar ahí en términos de los actores. Entonces, esto va de la mano con el tema que nosotros estamos tratando de mapear. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, lo que estábamos hablando, el caso de compra de tecnología en el Ministerio de Hacienda, que el tema que estábamos hablando, por usar otro ejemplo ahí de carne y hueso, que es los temas de regulación en materia de proyectos, ¿no? Entonces, teniendo muy claro cuál es el tema, no sé, que está en términos de política pública, pero también en temas de gobernanza, entonces es más fácil, ¿cómo se llama? Es más fácil clasificar a los diferentes actores, como dice ahí, el grupo de actores, el listado, el grupo de actores sociales que van a tener relevancia. Okay. Una vez que tenemos ese grupo de actores, uno lo tiene que tratar de identificar puntualmente con el nombre. Puede ser un grupo de presión, puede ser una empresa, puede ser sector público, puede ser grupos de interés, o sea, una diferencia entre grupo de presión y grupo de interés, y ahí lo vimos anteriormente. Esto aquí voy a hacer más una acotación metodológica, porque eso tiene que ver más con el mundo de las ciencias políticas. Los grupos de interés pueden montarse en un momento determinado y desaparecer. Pero, por ejemplo, el caso de los grupos que luchan por temas ambientales o temas de vivienda, se forman en un momento determinado, después desaparecen. Esto puede suceder, ¿cómo se llama?, en términos de los actores. Hay actores que son meramente coyunturales, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ser fino ahí para identificarlo. ¿Y cuál va a ser la función que va a desempeñar en ese proyecto, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, en este caso que estábamos hablando de materia de regulación, yo tengo o sea, en términos de energía, pues la regulación dice que el ICE solo puede comprar un porcentaje determinado a los reguladores privados. Pero, o sea, ¿cómo se llama? Un actor específico puede tener intereses muy concretos en términos de que, o ¿cómo se llama?, que se establezca una norma que diga que solo se compra energía que es renovable. Y entonces ustedes tienen que comenzar a ver quién es el nombre de ese actor y cuál va a ser el objetivo específico. O sea, obviamente, posiblemente él tenga seguro, voy a hilar delgado, pero esto es cierto, ¿verdad? Como actor privado, yo estoy metido en la generación eólica, ¿verdad? Entonces yo meto, ¿cómo se llama?, esa norma que nada más sea, usted ya le está sonando, ¿verdad? Por eso. Entonces yo meto, ¿cómo se llama?, que muy bien, se mantenga el 15, el 20% de compra de energía a los generadores privados, pero tiene que ser energía nada más, ¿cómo se llama?, renovable. Entonces le cierro todo el pasillo a los que tienen, ¿cómo se llama?, energía contaminante, ¿verdad? Entonces ahí tiene que ver cuál es el objetivo, desde el punto de vista muy concreto. Y obviamente ahí verán la intensidad que va a tener con respecto a esta relación. O sea, si va a ser a favor, va a ser indiferente o va a ser en contra. Pero a veces esto en el proceso que uno está, podría, en función de cambios en términos de, qué sé yo, de norma, podría, ¿cómo se llama? Yo soy indiferente, pero un pequeño detalle en términos de norma me hace estar en contra o estar a favor. Ese es el caso que estábamos utilizando ahora que se volvió a rescatar el proyecto con el Fondo Monetario.
Los sindicatos pueden estar totalmente a favor de lo que es ¿cómo se llama? El impuesto global y en contra de lo que es la ley de empleo público, pero una alianza los hace cambiar totalmente en ese sentido, ¿verdad? Entonces esto también hay que y en términos pues ya de su jerarquía de poder, pues ustedes verán ahí quién concentra más poder, no es lo mismo negociar directamente, qué sé yo, a personas con nombre y apellido, que también pues negociar en términos, por ejemplo, el caso de las cooperativas, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, las cooperativas en temas, por ejemplo, impuesto a las, ¿cómo se llama? A las distribución de, las cooperativas no se presentan con ganancias, ni una distribución de dividendos, creo que es, ¿verdad, profesor? Usted que sabe más sobre esta nomenclatura. Discúlpenme en el escándalo, pero tengo ahí un... Excedentes. Exacto. Ellos puntualmente, su poder con respecto a toda esta norma es muy alto. ¿Por qué? Porque creo que más o menos el sector cooperativo en Costa Rica creo que representa como un 20-25% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Ahí suman las grandes cooperativas y pequeñas cooperativas. Entonces, por eso, cuando usted, o sea, ningún diputado normalmente quiere pelearse con, o sea, meterle algo a las cooperativas porque son muy fuertes, pero no solo eso, son fuentes de apoyo desde el punto de vista de procesos electorales, legitimación, etcétera, etcétera. Y entonces uno ve ahí si esto es alto, medio o bajo. Lo mismo pasa en materia de regulación. Por ejemplo, si, ¿cómo se llama? Si usted piensa en ARECEP y tomo el ejemplo del profesor, los autobuseros son un sector increíblemente fuerte en temas que tienen que ver con regulación y sobre todo para lo que es el sector transporte. Y muy específica, y el sector transporte es muy amplio porque ahí entran, qué sé yo, taxis, entran autobuses, etcétera, etcétera. Pero cuando una regulación va directamente a los autobuseros, ahí, ¿cómo se llama? El poder de ellos es muy, muy, muy fuerte. Podría ser que la regulación solo vaya con el tema de los taxis, ¿verdad? Entonces ahí ellos tienen poca presencia. Otro ejemplo bonito de esto fue el tema del transporte, todas estas modalidades de transporte en las plataformas. El poder de los taxistas en temas que nunca pasó era muy alto, pero ¿cómo se llama? Su impacto prácticamente fue muy bajo con respecto a la ¿cómo se llama? Si se aprobó o no se aprobaron regulaciones en ese sentido para limitar ¿cómo se llama? El tema del transporte mediante plataformas, ¿verdad? Ok, otro ejemplo interesante en esto es que muchos dirán, pero o sea, hay conflicto, por ejemplo, y si yo estoy en un tema de política pública que tiene que ver con transporte, para el gran área metropolitana, pero utilizando medios como los metros, los trenes, etcétera, etcétera, tengan por seguro que yo tengo que meter a los autobuseros porque ellos no están muy felices que yo les meta un tren que va a recoger no sé qué porcentaje de personas, y esto involucra entonces hacerlos a ellos parte del problema, porque ¿cómo se llama? Van a decir, bueno, yo traigo mucha gente de Cartago, traigo mucha gente de La Juela, entonces ahí ¿cómo negocio con ellos? O sea, ¿cómo hago esa lectura? Porque el poder, o sea, ahí, ¿cómo se llama? El poder de ellos es muy alto. Entonces uno podría decir, bueno, en el diseño de las grandes estaciones, pues ustedes van a estar con la más cerca de las estaciones, etcétera, etcétera. Todo esto es parte del tema, porque si no, ahí entra un problema no de gobernanza, sino de gobernabilidad. Ustedes comienzan a ver ahí cómo comienza ya a estallar el tema por otro lado. Entonces, este matriz de mapa de actores obliga a este tipo de ejercicios. Yo tengo que tener muy claro cuál es el tema que está en la mesa, o sea, qué es lo que está en agenda, ¿ok? ¿Qué es lo que está en agenda para poder, ¿cómo se llama? Ir clasificando, poniéndole nombre y apellido a los actores. Disculpe porque tengo un beagle y yo creo que está detrás de un conejo. Los beagles es lo más escandaloso que hay, ¿verdad? Oye, en el fondo, cuando encuentra una ardilla o algo así, es terrible, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser sus objetivos y su accionar? ¿Cómo se van a manifestar con respecto a esto? Como dicen ahí, a favor, indiferente, en contra, y cuál es su poder en términos de la jerarquización del poder, ¿verdad? Espero que ¿cómo se llama? No los haya dormido con todos estos ejemplos. A mí me dicen que yo soy el abuelo cuentacuentos, ¿verdad? Es un problemilla cuando uno ya tiene ciertos años. Ok, perfecto. Entonces, bueno, esta matriz, ¿verdad? Es muy importante también para efectos de complementar lo que vimos anteriormente. Muy bien. Y siguiendo, ven que ya llevamos estos por acá en este análisis de actores. Esto que acabamos de ver corresponde al punto 3 de análisis de actores, ¿verdad? Está el punto 4 y también esta otra también. En el 5 Sí. vemos el reconocimiento de relaciones sociales.
Don Juan Carlos, perdón. Sí, disculpe que ahí está, quiere dar la clase el Beagle, pero bueno, o sea, yo les recomendaría que hagan primero la matriz y después el mapa. Exacto. ¿Okay? Para que o sea, porque ¿cómo se llama? Si no, después se van a ver ahí ustedes que cuando ya están haciendo la matriz, dicen, pues yo no en el mapa lo puse ahí, y después la relación, ¿cómo la hago? Entonces, hagan primero la matriz y después el mapa. Exactamente. Esa es una buena recomendación. Y entonces después es importante también que hagan este reconocimiento de las relaciones sociales. Entonces, hay algunas relaciones que tienen esos actores que son fuertes, ¿verdad? De colaborativas, de mucha coordinación. Hay otras que pueden ser más bien débiles y otras de conflicto, ¿verdad? Que también hay puntos de conflicto. Y además también de estas redes sociales existentes, redes sociales no entendidas como Facebook e Instagram, ¿verdad? No nos hablamos de eso, sino que redes sociales entendidas como esas conexiones que hay entre los diferentes actores que forman una especie de red, ¿verdad? Entonces, igual, ¿cuáles coordinación de actividades hay? ¿Qué relaciones se pueden fortalecer o son de conflicto y qué estrategias tienen para trabajar? Y lo que sigue les va a ayudar mucho a eso, porque ven que esto es un ejemplo, básicamente, en el sentido de, esto, por ejemplo, es un plan de contingencia. Vamos a ver, es un ejemplo de mapa de actores o sociograma, en donde aquí vienen los actores numerados, vean que aquí vienen numeritos, ¿verdad? Y cuáles son las relaciones. Esto obviamente son un montón de actores y un montón de relaciones. Entonces se les pone para que vean que puede ser algo también pues, de mayor magnitud, y es importante que ustedes vean que de fondo está la matriz, alto, medio, bajo, a favor, indeciso, en contra. Tenemos además los actores identificados con números aquí, y además tenemos identificadas con las relaciones, ¿verdad? Que pueden ser relaciones buenas, relaciones de colaboración, relaciones puntuales, relaciones de conflicto, y se puede también diferenciar por colores, ¿verdad? De cuáles son esas relaciones, eh, como les digo por acá, buenas, de colaboración, relaciones puntuales, de conflicto, o con el ejemplo o la nomenclatura que les ponía anteriormente de estas relaciones que pueden ser de fuerte colaboración y coordinación, débiles o de conflicto, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes también logren identificar adecuadamente estas relaciones con eso que está acá. Aquí lo importante es, si lo ven como muy enredado, no se enreden tanto, porque lo que ocupamos es que gráficamente uno pueda ver cuáles son los actores que vengan numerados dentro de esta matriz y cuáles son los tipos de relaciones. Ustedes claramente lo podrán hacer con la creatividad que tienen, todavía más bonito y más presentable. Entonces, pues esto es nada más un ejemplo tomado de uno de los libros que está pues ahí citada la bibliografía. Entonces, pues eso, ¿verdad? Eso es con respecto a lo que Pozo menciona, con respecto al mapeo de actores, y pues acá lo dejamos para efectos de si hay alguna duda o aspecto a complementar. Quedamos atentos, ¿verdad, don Juan Carlos? Si hay alguna duda, atentos aquí. Sí, aquí estamos esperando a ver porque ¿cómo se llama? Beagle ahí, ahora me tuve que ir a ponerlo en orden porque resulta que en efecto era una ardilla, y como tengo otros perrillos ahí chiquitillos, Claro. todos estaban, o sea, estaba parado ahí en el árbol de una bendita ardilla, y los otros le hacían coro, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, y además, si no hay dudas, también es importante decirles que en mediación está subido un trabajo que es de análisis de actores, que complementa esto que acabamos de ver. Es importante que lo hagan, tiene un valor de 5%. Si entran ahorita a mediación no les va a servir porque está en mantenimiento justo en este momento. Ya nos lo habían anunciado por parte de Metix, que de 11 a 1 de la tarde no va a estar disponible. Entonces, si no lo han podido descargar, espérense despuesito de la 1 para poder ver el caso que tienen de análisis de actores, que está basado en algo
que tal vez les pueda hacer gracia, que es de Robin Hood. Por si no conocen a Robin Hood, pues ahí lo van a poder conocer, y de alguna manera, pues con una historieta pueden aplicar también el tema de actores, ¿verdad? Entonces eso sí les queda trabajo para que lo entreguen pues ahí en la fecha indicada. Profe, yo tenía Profe, una consulta. Adelante, José. Bueno, sí, era con respecto al ejemplo que puso el profe de Rodolfo Pisa. No solamente quería saber si a ustedes les parece bien o no eso de que él tuviera tantos asesores, digamos. Bueno, que por lo menos eso fue lo que le entendí al profe. No, la idea no era esa, la idea era que cuando nosotros estábamos conversando, como a don Rodolfo se le invitó a dar una charla, es que ustedes han visto que se le dan ahí en la escuela, ¿verdad? Obviamente, como estamos en proceso electoral, pues hay que traer a los candidatos de los principales partidos. Y pues lo que hace la escuela es que los lleva y ya se reúne con un grupo de profesores ahí en la dirección y se tiene un intercambio. Entonces nosotros los profesores comenzamos a hacerles preguntas de qué opinan de tal proyecto y este tipo de cosas, ¿verdad? Y cómo él haría para encaminar una propuesta a un proyecto. Entonces la respuesta de él decía, bueno, para este proyecto con quien tengo que hablar es con fulana o fulano. Yo no pierdo tiempo hablando con mengano ni nada. O sea, cuando estaba hablando aquí, el que tenía muy identificado, muy claro identificado cuáles eran los actores de alto nivel con los que tenía que empezar a conversar para una política pública o un proyecto determinado. No sé si, Josué, me copiaste el ejemplo. Ok, sí, ya lo entendí. No era asesores, Gracias. sino que él ya en su mente, o sea, y esto es muy típico de los políticos, o sea, es parte de ser políticos, que prácticamente ellos tienen su mapa ya en el cerebro para con quién tienen que ir a hablar, ¿verdad? Recuerdo, pues, en algún momento de mi juventud, yo estudié ciencias políticas, y entonces les cuento como anécdota uno de los pecados que cometí, pues no, fue divertido en aquel momento. Eso es parte de todas las cosas que uno tiene que recorrer. Entonces, había un profesor que hasta por cierto estaba en Hacienda, Leonardo, el profesor Salas. Entonces me dice, mire, necesitamos alguien para esta posición. Entonces ahí resulta que la posición era, ¿cómo se llama?, en el Banco Central. Entonces, pues sí, yo me fui como politólogo, imagínense qué experimento más raro, me fui al Banco Central. Y resulta que ese señor que está en el Banco Central también quería ser presidente, ¿verdad? Y entonces un día llego yo y, ¿cómo se llama? Y estábamos con una reunión, yo muy joven, estas son anécdotas simpáticas, y como uno, pues cuando está recién graduado es muy, ¿cuál es el término que utilizamos? Muy fosforón, que uno dice, bueno, me acabo de leer yo un montón de libros y no sé qué más. Entonces le digo, mire, don fulano, es que la problemática es la siguiente. Y me dice, no, doctorcito, no la problema, no. ¿Y cuál es la solucionática? Ahí me quedo yo trabado. Bueno, mire, yo le voy a hablar todo el proceso de razonamiento. Pregúntele al que sabe, y los que saben sobre eso son fulano, mengano, sutano y perencejo. O sea, él tenía un mapa mental de todos los actores que iban a actuar. Creo que era un tema de... Yo creo que era un tema relacionado con tipo de cambio en ese momento, porque era el tema, era cuando teníamos las ¿cómo se llama? El tipo de cambio de flotación, ¿te acordás? No, mentira, de flotación, no sé, las mini devaluaciones. Y entonces, pues por ahí pasaban todos los que estaban, o sea, sobre todo los con el tema de las mini devaluaciones, los importadores brincaban en forma tremenda, ¿verdad? Porque todos los días, o sea, se anunciaban a mini devaluación, entonces salían por dentro, ¿verdad? Los exportadores estaban felices de la vida, entonces les dicen, mira, no, o sea, lo que les quiero contar es la habilidad inclusive de que llegan, ¿cómo se llama? Estas personas que están en estos escenarios y lo hacen ya actualmente, o sea, no es como uno que comienza uno a hacer la listita, ¿verdad? Y poner esto que estamos viendo en una matriz, sino también lo, ¿cómo se llama? Y lo tenemos que ver en un mapa, ¿verdad? Y yo lo tiene muy claro en términos de cómo negociar y con quién, identifican quién representa tal interés, etcétera, etcétera. Pues es lo mismo que tenía, ¿cómo se llama? Don Rodolfo Pisa. Imagino que el profesor Salas, lo que estuvo ahí metido, ¿cómo se llama? En Hacienda también, los vio rápidamente actuar y sacar el mapa mental que ellos tenían, ¿no? Sí. Y además ahí uno se da cuenta de que los actores cambian posiciones, a veces voluntariamente toman un poder mayor que en otros momentos. Algunos son como camaleones, algunos son puñales, hay otros que sí son muy honestos. Hay de todo un poco, ¿verdad? Y además tienen partidarios dentro de la institución también esos intereses. Y algunos que están en el ámbito privado antes estuvieron en lo público.
Entonces, todo eso es lo emocionante de este análisis de actores, ¿verdad? Es muy interesante. Ante las preguntas que hay en el chat, es a nivel individual que se entrega y el plazo es al 6 de junio, que es domingo, antes de las 8 de la noche. Ahí vienen las instrucciones y básicamente lo que tienen que hacer es eh, lo de la matriz que les acabamos de mencionar, leer el caso que tiene que ver con Robin Hood, y aplicarlo a lo que hablamos hoy, y en particular se les pide llenar o completar la matriz que ahí está también sugerida en el caso. Entonces, tiene un valor de 5% y sí, es otro trabajo diferente al que se entrega el sábado, que el del sábado es grupal. Este es a nivel individual, ¿verdad? Que vale 5%. Yo aquí en el chat también les dejé el PDF para que no tengan problema de descargarlo si es que Metic se atrasa, ¿verdad? En habilitarlo. Si no, pues ahí les queda en el chat, lo pueden descargar. Y me imagino que ya ustedes también por ahí lo habrán tenido que descargar alguno. Este, y entonces lo puede compartir a los compañeros también. En fin, Profe, sí, una consulta solo para que me quede claro. Bueno, yo estoy revisando ahorita el trabajo que mencionaba y efectivamente hay como que leer 2 páginas que es de Robin y da como un ejemplo, bueno, lo que usted ahorita explicó del cuadro. El sí, trabajo en sí es completar ese cuadro, digamos, con la información necesaria en 2 páginas. Sí, ¿verdad? Nada más sería eso. así es, así La es. matriz no tendríamos que ponerla explícita en el trabajo, ¿verdad? No, no necesariamente, pero si la hacen sería, digamos, bueno para que practiquen, ¿verdad? Puede ser complementaria o como anexo, pero completando la matriz que se les da, ese es el trabajo que tienen que hacer. Si alguno adicionalmente quiere, como valor agregado al documento, poner la matriz con los dibujitos y eso, también lo puede hacer, pero digamos que sería algo pues, adicional. Podría ser bien visto y demás, ¿verdad? Pero no es parte de la calificación. Lo mínimo con lo que deben cumplir para el 5% es con la matriz solicitada. Ok, muchas gracias. Muy bien. Ok. No nos toca, o sea, como dicen, si me pica me ven con esto los actores, ¿verdad? Comienza uno Sí, sí, yo sé que te gusta el tema. No, es que hay tantas anécdotas de este tipo de cosas. Y uno Claro, cuando abre el periódico lo ve como ve los actores ahí como en pleno escenario, ¿verdad? efectivamente. Bueno, pues si no hay más dudas, ha sido un gusto pues verles de nuevo a todos, profesor. No, disculpas nuevamente, profesor, por Profe, mi Nada, ligereza y a ustedes, estudiantes, por la falta, por ¿cómo llama? Mi despiste, ¿verdad? no hay problema. Juan José, usted tenía una preguntita. sí, ustedes van a subir la clase a mediación. Sí, pues, la grabación se refiere. Sí, señor. Sí, 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 no señor. hay ningún problema. Ok, Listo. gracias. Bueno, pues Profe, entonces que pasen un muy buen día, ¿verdad? Todos. profe, yo tenía una consulta, pero con ¿Así? respecto al trabajo del domingo. Ok. Bueno, no, o con el El del trabajo del sábado. sábado, sí, el que es Sí, grupal. A la hora de elaborar la tabla, bueno, según el ejemplo que que ustedes colocaron en el tema de avance y cumplimiento, ponen en el ejemplo 6, revisión de página web de Hacienda, SICOP. claro. Nosotros tenemos que ir a buscar esa información del avance y el cumplimiento,